a niños nacidos inmediatamente antes o inmediatamente después del final de la Guerra Civil y que fueron arrebatados de los brazos de sus madres o de sus padres y en algunos casos nunca más volvieron a verlos. No es un asunto del que se haya hablado demasiado, la verdad, cuando se hace referencia a la Guerra Civil Española. Sin embargo, Garzón le dedica un amplio espacio en su auto y cita expresamente a un historiador con el que vamos a hablar dentro de un momento. Antes queremos que vean de qué viene todo esto de lo que vamos a hablar, a qué se hace referencia en ese auto, de qué estamos hablando. Esta es la historia. Son los niños perdidos del franquismo, las víctimas inocentes de la represión, a los que el juez Garzón recuerda en su auto y de los que dice que en más de 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación. Según algunos historiadores, desde las entrañas del régimen, Antonio Vallejo Nájera, por entonces jefe de psiquiatría del ejército, lo justificaba científicamente. Decía que las familias republicanas eran inadecuadas para su formación y que la solución para los hijos de los rojos era separarles de sus padres. Nos manejaban un poco con formación militar y esas cosas para poder controlarnos. Al parecer muchos murieron en trenes de mercancías que los trasladaban a prisiones o pasaron en ellas los primeros años de su vida por ser hijos de presos políticos. Otros murieron de frío, hambre y enfermedades o vivieron su infancia en hospicios del auxilio social y muchos desaparecieron, fueron dados en adopciones irregulares y nunca más volvieron a ver a sus familias. Su historia es el relato de terribles dramas personales, de víctimas cuyo sufrimiento aún hoy apenas se ha empezado a desvelar. Una parte de la historia ciertamente no demasiado investigada quizá. Este es el auto del juez Garzón y en una de sus páginas se puede leer algo que se estableció en una declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hace ya algún tiempo, en el año 2006. Se habla de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Se habla de niños enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba a su familia republicana como inadecuada para su formación, de niños refugiados que fueron secuestrados en Francia, de niños que debían expiar activamente los pecados de sus padres. De esto se habla también en un libro, este que tengo aquí y en otro más de este mismo autor, Ricard Viñes, un profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Profesor Viñes, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿El juez Garzón se puso en contacto con usted? Sí, me pidieron que fuese ratificado el contenido de mi libro. Ajá. Porque ciertamente en este auto se le cita a usted en algunas ocasiones y se cita su libro, o sea, se cita sus investigaciones. ¿Cómo empezó usted a investigar este caso concreto, digamos, este episodio concreto de la Guerra Civil y del franquismo? Yo inicié las investigaciones para estudiar, en primer lugar, el presidio político femenino durante el primer franquismo. Fue entonces cuando, al comenzar a investigar en la documentación de distintas cárceles de toda España, pues comenzó a aparecer una documentación extraña, ¿no? Que eran unos indicios que jamás nosotros, cuando digo nosotros me refiero al colectivo de historiadores, habíamos manejado y por tanto era difícil encontrar el entorno para poder comprender esa documentación. Sin embargo, contrastando distintos tipos de documentos, tanto generados desde las cárceles como fuera de ellas, e entrevistando también a algunos protagonistas, entonces fue cuando comencé a atar cabos y entonces, además, ciertamente, lo que fue decisivo fue encontrar toda la documentación elaborada por las investigaciones psicológicas de Antonio Vallejo Nájera, que era realmente quien daba los parámetros para lo que se tenía que producir en cuanto a la segregación de los hijos de padres republicanos, ¿no? Fue así como encontré esa documentación y cómo pude ir atando cabos, contrastando los diferentes papeles. Estamos hablando de decenas de niños, de centenares de niños, de miles de niños. ¿De qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando de miles según la información que da el propio Estado. Por ejemplo, en 1943 el Estado daba información de que están acogidos en centros de auxilio social o ingresados en centros religiosos
9.000 niños y pico, no recuerdo exactamente el pico, ¿no? Todos ellos hijos de republicanos, de padres o madres que están en las cárceles. Eso es en 1943. Al año siguiente, en el 44, los datos que da el mismo Estado ya son de 12.000 y pico de niños. 12.000 y pico niños. Sí. ¿En qué circunstancias y cuándo se empezó a producir esto? ¿Fue acabada la guerra o esto empezó ya en la zona de España que ya estaba tomada por los nacionales antes de que terminara oficialmente la guerra? Documentalmente lo que yo puedo afirmar es de que eso comienza a realizarse a partir del 39, documentalmente. Sin embargo, hay suficientes indicios como para pensar que antes algo de eso había sucedido también. Pero es a partir de que comienza a actuar el Instituto de Investigaciones Psicológicas que dirige Vallejo Nájera, que se puede observar que al mismo tiempo es cuando se constituye, ya se formaliza, porque el nuevo Estado franquista está en su embrión, es entonces cuando la Dirección de Instituciones Penitenciarias toma cuerpo, el Patronato de la Merced, que había sido creado, toma también solidez y comienza todo el mecanismo. Y por lo tanto, es en los años, a fines del 39, 40, 41, 42, 43, cuando comienzan a producirse esas deportaciones prácticamente de las cárceles hacia los centros del Estado o hacia centros religiosos. Sin embargo, la cosa no queda aquí, porque hay un documento impresionante de una fecha tan tardía como 1949, en papel timbrado de Falange Exterior Española, en donde se describe perfectísimamente cómo se debe hacer el seguimiento de los hijos de republicanos que están por toda Europa, en Francia, en Bélgica, en Holanda, para intentar capturarlos y volverlos hacia España. En el caso de niños de madres republicanas que estaban encarceladas, ¿qué pasaba con esos niños? Porque hay relatos que figuran incluso en el auto del juez Garzón de niños arrebatados de los brazos de sus madres y que nunca más volvían a verlos. Sí, ese caso precisamente, el que usted cita, es un caso que yo reproduzco en el libro y está sacado exactamente de unas memorias impresionantes del padre Gumersind de Estella, un hombre con una estructura ética impresionante, que fue el capellán de la prisión de Torrero durante los años de la guerra, y que era un hombre que no pudo soportar lo que veía y casi como una terapia escribió de su puño y letra todo aquello que iba viendo y contando, puesto que era el capellán que, en fin, pues que asistía en sus últimos momentos a las mujeres presas, ¿no? Entonces, él por la noche escribía, y ese documento, esas memorias, se conservaron en el archivo de los padres capuchinos. Yo pude consultarlas y posteriormente, creo que hace un año y medio, no recuerdo exactamente, afortunadamente el libro ha sido publicado, es decir, las memorias han sido publicadas. Es el mismo padre, Gumersind de Estella, quien relata esa circunstancia que usted ha mencionado. Y tengo otro dato más que también viene reflejado en el auto y creo que en su libro: mujeres embarazadas que estaban condenadas a muerte, se espera a que nazca el niño y después de nacer el niño ejecutan a la mujer y se llevan al niño. Sí, claro, pero esto que realmente es atroz y sorprende, ¿no? Esa es una práctica habitual, fue una práctica habitual, estipulada documentalmente y además en versiones orales de distintas mujeres encarceladas que lo contaban, ¿no? Pero es que además había, no una ley, pero sí una norma, un reglamento, dentro del reglamento de prisiones, que aconsejaba esa práctica. Primero, porque no se podía fusilar a una embarazada, aunque, por ejemplo, en Torrero el mismo padre Gumersind de Estella cuenta que se fusila a mujeres embarazadas, pero lo normal en la cárcel era esperar a que diese a luz, y al cabo de poco tiempo, días, era fusilada. De las investigaciones que usted ha realizado se puede deducir que hoy, en el año 2008, hay hombres, mujeres, españoles, españolas, que tienen entre 60 y 70 años de edad y que no conocen su verdadera identidad. Sí, por supuesto, eso es así. ¿Y nunca supieron quiénes habían sido sus padres? No, nunca.
Ricard Viñes, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros para darnos estas explicaciones a propósito de una investigación tan interesante como terrible que nos ha estado relatando en esos últimos minutos. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes.